¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso. El día de hoy vamos a hablar acerca de otro reino, del reino Plantae. Es un reino bastante sencillo, nosotros ya conocemos, sabemos que el reino Plantae es el reino que abarca aquí a todas las plantas, ¿verdad? Vamos a ver lo básico, es bastante sencillo este tema y rápido. Recordamos, el reino Plantae contiene o abarca aproximadamente más de 300.000 tipos de plantas diferentes, así como podemos ver en la imagen, ¿no? Es uno de los reinos más indispensables para los seres humanos, puesto que las plantas principalmente nos sirven porque proporcionan el oxígeno que necesitamos para seguir subsistiendo. Además, que las sirven como fuente de alimento a nosotros, a otros seres vivos, forman una parte importante de la cadena alimenticia. Y bueno, pues no, principalmente que gracias a la fotosíntesis, a este proceso, es que nosotros podemos obtener el oxígeno para poder seguir subsistiendo en este planeta, no solamente el ser humano, sino también los demás seres vivos. También debemos de saber algo básico en que las plantas, y la mayoría de las plantas vamos a distinguir pues partes principales, ¿no? Órganos principales, ¿no? Tenemos hoja, tallo, raíz, flor, fruto y semilla, ¿ya? Estos órganos los vamos a agrupar en dos. Tenemos órganos vegetativos, en los cuales son aquellos órganos que le permiten a la planta subsistir, sobrevivir. ¿Por qué? Porque desarrollan funciones vitales en la planta, ¿no? Como la transpiración, respiración, la función de elaboración, que es la fabricación de sus alimentos. ¿Esos órganos cuáles son? Hoja, raíz, tallo y hoja. Mientras que la flor, fruto y la semilla son órganos reproductivos, son órganos que le permiten a la planta reproducirse. Y cuando la planta se reproduce y cualquier organismo se reproduce, pues logra que este organismo, que esta especie no se extinga, que esta especie no desaparezca, sino por el contrario, permanezca a través del tiempo. La raíz, que es un órgano vegetativo. La raíz es el órgano que se va a encargar de ¿qué? De fijar a la planta, a toda la planta, al suelo, ¿sí? Le va a dar una función de fijación. Además, la raíz, al estar dentro del subsuelo, le permite absorber agua, sales minerales, ¿no? Dentro de los sales minerales tenemos el fósforo, el magnesio, el potasio, que puede absorber y puede encontrar en el suelo, ¿ya? ¿Para qué? Para que, gracias a esto, que es uno de los ingredientes, llamémoslo así, de ingredientes para poder elaborar la fotosíntesis. También tenemos que en algunas plantas, como por ejemplo la zanahoria y el nabo, la raíz se ocupa también de almacenar sustancias de reserva, principalmente el almidón. También tenemos el tallo. El tallo es otro órgano vegetativo también, que nos va a permitir o nos va a servir de conexión entre la raíz y las hojas. Recuerda que la raíz absorbe agua, sales minerales, ¿cierto? Que encuentra en el subsuelo, pero los tiene que llevar hasta las hojas, porque en las hojas es donde se produce la fotosíntesis. Y para llevarlo de la raíz a las hojas, lo va a hacer gracias al tallo. El tallo contiene tejidos conductores, ¿ya? ¿Cuáles son esos tejidos conductores? El xilema y el floema. El xilema es el que me va a transportar todo lo que la raíz absorbe y lo va a llevar hasta las hojas, ¿ya? En el caso del tallo también hay tallos que se encargan de almacenar sustancias, principalmente agua, en aquellos lugares o hábitats donde la planta
no tenga mucho acceso al agua, ¿no? Por ejemplo, en zonas desérticas, el cactus va a poder almacenar agua en grandes cantidades. El cactus es una planta que posee principalmente en su gran mayoría, pues, tallo. El tallo presenta partes como las que vemos aquí en la imagen, ¿sí? Tenemos el tallo principal, que es la parte central, del cual parten las ramas. La unión entre la rama y el tallo principal se llama nudo. En el nudo se alberga la yema axilar, ¿sí? Entre un nudo y un nudo, ese espacio del tallo se llama entrenudo, ¿ya? Y por último, en la parte final del tallo, en la punta del tallo, encontramos la yema terminal, que es la parte que protege al tallo durante su crecimiento. En la hoja, pues, ya habíamos dicho que la hoja es un órgano vegetativo también de la planta. Cumple diversas funciones, entre ellas la más principal es la fotosíntesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta función de la fotosíntesis es la que le permite realizar sus propios alimentos, pues, ¿no? Elaborar sus propios alimentos. Hay algunas plantas que no poseen hojas. ¿Será cierto? Será falso. Falso. Todas las plantas poseen hojas. Lo que sucede es que hay algunas plantas que poseen hojas, pero estas hojas han sido modificadas, como por ejemplo en el caso del cactus. El cactus posee unas hojas modificadas. Estas hojas se han modificado y se han transformado en espinas. O sea que todas las espinas del cactus son hojas, sí, porque yo te dije que el cactus es un tallo y todo tallo tiene hojas. Y esas hojas, en el caso del cactus, son espinas, ¿sí? Estas son las partes de una hoja. Tenemos el tallo, lo que lo une al tallo vendría a ser la vaina. Luego tenemos la base de la hoja. La base, entre la base y la vaina encontramos el peciolo, que es la parte flexible. Luego tenemos el haz, que es la parte que apunta a los rayos del sol, y el embés, que es la parte de abajo. Tenemos los nervios o nervaduras que recorren la hoja. Donde se perciben y se notan más es en la parte de abajo, en el embés, donde nosotros palpamos y vamos a percibir las nervaduras en alto relieve. Y por último tenemos el ápice, que es la punta de la hoja. La flor es el órgano reproductor de la planta. Ya a partir de la flor se van a producir los frutos y las semillas. Estas semillas van a germinar y posteriormente me van a dar origen a un nuevo organismo, una nueva planta. Recordamos que las flores están compuestas por el cáliz. ¿Qué es esto? ¿Qué es el cáliz? Es el conjunto de sépalos. Luego tenemos la corola, que es el conjunto de pétalos, ¿ya? Y el pedúnculo floral. En su interior tiene órganos reproductores masculinos y órganos reproductores femeninos. Y por último el fruto, que es un órgano reproductivo, es un órgano reproductivo de la planta. Se va a originar a partir del ovario de la flor. Y tiene tres partes fundamentales. El endocarpo, sí, que es la semilla. El mesocarpo, que es la parte comestible. Y el exocarpo o epicarpio, exo, fuera, que es la cáscara, ¿ya? El fruto tiene tres partes fundamentales. Exocarpo, que es la cáscara, mesocarpo, meso intermedio, que vendría a ser la pulpa, la parte comestible, y el endocarpio, que vendría a ser la semilla. No te olvides, exocarpo, mesocarpo y endocarpo, porque esto sí te voy a preguntar en tu examen. Ya, anota, anota. El reino Plantae se clasifica en dos grandes grupos. Las plantas las vamos a clasificar en aquellas plantas que no tienen flores, llamadas criptógamas,
y las plantas que sí tienen flores llamadas fanerógamas. ¿Cómo te vas a acordar? Fanerógamas, ¿con qué empieza? Con F, entonces son plantas con flores, pues, ¿ya? Y el otro grupo, plantas sin flores. Dentro de las criptógamas tenemos a las briófitas y a las pteridofitas. En las briófitas a los musgos y en las pteridofitas a los helechos. En las fanerógamas, plantas con flores, tenemos dos grupos, gimnospermas y angiospermas. Las criptógamas o plantas sin flores. Las briófitas o musgos son las plantas que no poseen flores, ¿sí? Estos musgos son muy importantes para los ecosistemas, ya que al agruparse van a ayudar y permiten la conservación de los suelos, ¿ya? Siempre se van a ubicar en la superficie de los suelos, al ras del suelo, en las raíces superficiales de los árboles. Viven en ambientes húmedos y evitan la erosión del suelo. También sirven de alimento para muchos animales como insectos y algunas aves. Las criptógamas también son plantas sin flores y el otro grupo son las pteridofitas. En este grupo encontramos a los helechos. Ya tampoco tienen flores. Estos helechos viven generalmente en bosques templados y bosques tropicales, donde hay abundantes lluvias. ¿Por qué? Porque les gusta y se desarrollan con mucha mayor facilidad en ambientes bastante húmedos. Se reproducen por medio de esporangios, que son como unas esporas. Las fanerógamas es el otro grupo, son las plantas con flores. Dentro de las fanerógamas tenemos a las gimnospermas. Las gimnospermas se les llama así por gimnos. Gimnos viene de, ¿te acuerdas? Gimnasia. Ya, en la antigua Grecia se realizaba la gimnasia al desnudo, ¿cierto? Tú has visto esa famosa escultura de El David, ¿verdad? Ya, es una escultura desnuda, porque la gimnasia se practicaba al desnudo. Entonces, cuando hablamos de gimnospermas, gimnos es desnudo. Hablamos de semillas desnudas o semillas descubiertas. Estas plantas no poseen frutos, ¿ya? Ejemplo de las gimnospermas, tenemos a los pinos, a los abetos, al cedro. Sí, generalmente van a vivir en la mayoría de climas, no tienen algún clima en particular. Sí, pero son aquellas árboles que van a formar bosques extensos. Dentro del otro grupo de fanerógamas tenemos a las angiospermas, que son el grupo que mayormente conocemos. Ya, sí poseen frutos y sí poseen flores también, ¿no? Igual que las gimnospermas. Pero las gimnospermas poseen sus flores encapsuladas, ¿ya? Las angiospermas generalmente suelen ser de colores vistosos. ¿Por qué? Porque estos colores vistosos llaman a los insectos y los insectos son los que facilitan la fecundación cruzada o la fecundación directa en el caso de las plantas. Y cuando hay fecundación, pues originan el fruto, ¿ya? Y ejemplo de esto, las fresas, el manzana, la mayoría de las rosas, las mayorías de plantas que nosotros conocemos, tulipanes, margaritas, etc. Bueno, chicos, como les dije, es un tema bastante corto, bastante sencillo. Espero que haya sido de su agrado, que hayamos podido aprender un poquito más. No nos olvidemos porque estas preguntas también van a venir en tu examen, ¿sí? Espero que hayas anotado todo. Ya nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.